Nehemías capítulo 8. Semana que viene continuamos con Juan, Juan 4. Nehemías capítulo 8. Ahí en su boletín usted tiene un bosquejo del sermón también. ¿Saben dónde está Nehemías, verdad? Nehemías 8. Antiguamente, cuando uno cogía discipulado, parte de los discipulados era aprenderse los libros de memoria. Recuerdo que a tu maestro discipulador tenías que recitárselo ahí, sin equivocarse. No, tu maestro de escuela dominical sacaba una vara ahí. Eso pasa cuando el discipulador es tu abuelo. Nehemías 8, del 1 al 12, dígame cuando lo tenga. Dice así: venido el séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿cómo? No le oigo. ¿Cómo? Atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre, mira lo que dice ahí, un púlpito de ¿qué? De madera, no de acrílico, que había hecho para ellos. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, a su mano izquierda, Pedaías y Misael, Malaquías, Azul, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Así me gusta, hermano. Parecía ahorita que estaban enfermos en la garganta como yo. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sebatía, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían él de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios, oyendo la palabra de la ley. Luego le dijo: id, comed grosura
beber vino dulce, enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que les había enseñado. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Eso es un culto en avivamiento. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo rogamos que nos dirija con tu Santo Espíritu. Ilumínanos, porque queremos ser edificados por medio de tu palabra. Danos de tu gracia y de tu sabiduría a cada uno de nosotros para asimilar estas verdades. En Cristo. Amén. Mis amados hermanos en el Señor, aunque el texto que estamos utilizando como base para este sermón es Antiguo Testamentario, los principios y acciones que encontramos en este relato bíblico son perfectamente transferibles a el estilo de vida y de culto que tenemos la Iglesia de Cristo. Evidentemente lo que encontramos aquí es un culto, pero no al estilo del culto judío propiamente dicho, porque el culto judío se desarrollaba como tal en el templo, con un sistema sacrificial, libaciones y cosas por el estilo, pero no. Aquí lo que encontramos es una santa convocación en torno a la palabra de Dios, donde hay expresiones de alabanza, de adoración, de acción de gracia, lectura y exposición de la palabra. De hecho, yo soy de los que creo que no hay cosa más parecida a un culto neotestamentario que esto que acabamos de leer en esta porción de la Escritura. Claro está, la iglesia cristiana no tiene un estilo antiguo testamentario, sino neotestamentario, porque hay algunos elementos en nuestro culto que son añadidos en el Nuevo Testamento y que no encontramos aquí y que sí vamos a hacer mención de ellos. Entonces, hoy vamos a estar observando, mirando y sacando aplicaciones con respecto a todas las cosas que tienen que ver con nuestro culto. De hecho, el culto cristiano de nuestro tiempo es una de las cosas más maltratadas que hay en la cristiandad moderna, lamentablemente. Encontramos de toda clase de fenómenos y de fuegos extraños ardiendo en las iglesias. Desde la omisión de elementos del culto cristiano, como lectura de la Biblia y oraciones. Muchas iglesias hoy en día, mucho canto, y de todo tipo de cosas, pero nada de detenerse para orar, nada de lectura de la Biblia. Vaya, ya cuando se lee la Biblia es casi que un milagro. Eso es omisiones. Pero en otras tenemos adiciones exageradas y no bíblicas. Y cuando digo no bíblicas es porque son inserciones culturales. Y por eso estamos encontrando hoy en día ministerios de expresiones corporales. Así me dijo hace poco un pastor. Yo le estaba diciendo, ¿por qué en tu iglesia tienen esto de estar con banderas y panderetas y una ropa rara ahí, todo vestido, que no es propio de este tiempo? Dice, es que es un ministerio de expresiones corporales. Yo me he leído la Biblia, hermanos, no les exagero, unas 50 veces. Yo normalmente me leo la Biblia unas 4 veces al año. Y yo no he encontrado todavía expresiones corporales como adoración a Dios. Solo por poner un ejemplo. Estamos encontrando muchas iglesias que están implementando en su culto elementos del culto judaico, ignorando que el culto cristiano no tiene parte de esos elementos. ¿Por qué no hacemos los sacrificios nosotros
por el simple hecho de que Cristo, nuestra nueva Pascua, fue sacrificada de una vez y para siempre, y no hay más sacrificios. Ahora, del Antiguo Testamento, sí son aplicables aquellos elementos y partes del culto que en el Nuevo Testamento son ratificados y vistos como parte de la adoración genuina y verdadera a Dios. Un error que se está asumiendo en nuestros tiempos es asumir que cualquier iniciativa creadora, ya sea cultural o del tipo que sea, puede ser introducido como parte de la adoración a Dios. Y yo no sé a usted, pero cada vez que yo he ido a la Biblia y leo, por ejemplo, los libros de la ley, lo que me encuentro es que es Dios y solo Dios el que prescribe cómo debe de ser adorado. De tal manera que a los creyentes solo les resta ir a la Escritura e implementar en su adoración lo prescrito por Dios. La Biblia es autoritativa aún en lo tocante a la adoración. Ella regula cómo Dios debe de ser adorado y cuál es la actitud que debe imperar en el adorador, en el creyente, en el cristiano. Y un ejemplo magistral lo encontramos en Nehemías 8, porque todo lo que vemos en Nehemías 8 son principios transferibles que después lo encontramos en la iglesia del Nuevo Testamento. Y dicho sea de paso, déjenme decirle algo. Cuando hablamos de ser conservador en lo tocante a la adoración, no estoy refiriéndome a la adopción de un estilo de música particular asociado con una forma peculiar de cantar. Y digo esto porque a veces encontramos personas que tienen este criterio. Una iglesia conservadora, o no, porque solo canta himnos con órgano y piano. Una iglesia más contemporánea, un poco más, y algunos dicen incluso liberal, porque tienen música más movida y porque palmean o tienen ciertas expresiones. Miren, lo contemporáneo y lo liberal no tiene absolutamente nada que ver con el estilo musical que se adopte. Conocemos iglesias hiperliberales que cantan a puro órgano. Y conocemos iglesias muy contemporáneas que son hiperconservadoras. Porque el conservadurismo, el liberalismo tiene que ver con la ética que se asume en torno a la teología que se profesa, como la parte práctica de la teología que se tiene. Cuando vamos a un pasaje como este, descubrimos que en el culto debe de haber orden, debe de haber respeto, debe de tomarse con seriedad, pero también deben haber júbilo, alegría, gozo. Y digo esto porque a veces asumimos que venir al culto es para estar amargados, y vamos a ver que esto no tiene nada que ver con eso. Y yo quiero que veamos en primer lugar la composición del culto. Cuando vamos al versículo 1, dice, se juntó todo el pueblo. Primero que todo, el culto es una celebración comunitaria, donde los santos ¿qué? Se congregan. El culto es una asamblea de creyentes reunidas con el firme y determinado propósito de traer honor, gloria, honra y alabanza a su Dios y Salvador, y de interactuar a través del ejercicio de los dones espirituales con sus hermanos, prestando un servicio a Dios y a la comunidad. Ahora, esta no es una reunión o asamblea ordinaria como cuando usted hace una invitación para celebrar el cumpleaños o el aniversario de bodas o la graduación de un hijo. No, esta es una asamblea que es festiva porque celebra a Dios
Y en el caso de los cristianos, celebramos por medio de la alabanza, la adoración, las oraciones, la acción de gracia y la mesa del Señor, que Cristo nuestro Señor, el causante de nuestra salvación, murió, resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y viene pronto y consumará su reino y reinaremos con Él. De tal manera que lo celebramos, lo que hacemos aquí es un anticipo, un ensayo, pudiéramos decir, preliminar de lo que vamos a hacer en la eternidad. Por eso el culto es también una festividad. Y por eso usted va a leer que en la Biblia algunos cultos o fechas determinadas del año eran vistos como festividad. Celebrarán la Pascua, el pan sin levadura, aquí y allá. Pero partimos de esto, se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Y aquí empiezan los elementos que tienen que ser parte de la espiritualidad de la iglesia. Los creyentes a la hora de adorar a Dios tenemos que ser ¿qué? Uno. ¿Dónde más encontramos esta expresión? Precisamente cuando la iglesia está en la espera del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, ¿qué dice? Y estaban los 120 como un solo hombre que orando, esperando. Porque la voluntad de Dios es que su pueblo celebre a Dios en unidad. Jesucristo, poco antes de ir a la cruz, oró al Padre Celestial por los discípulos diciendo: Señor, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Por qué? Porque donde hay divisiones y contiendas y facciones, dice, allí hay perturbación de espíritu. Pero donde hay unidad, allí hay bendición del Espíritu de Dios. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía. Allí, en ese habitar juntos y en armonía, en ese culto, en esta santa convocación, en esa asamblea como esta de aquí, allí envía a Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Por eso es importante. A veces nosotros decimos: Señor, mándanos un avivamiento. Mire, el avivamiento genuino ocurre cuando hacemos el culto para la gloria de Dios, a la manera de Dios y conforme a la ética prescrita por Dios. Mis queridos hermanos, todo el pueblo como un solo hombre. En el caso de ellos estaban en la plaza. Y ahí ocurre algo. Esdras, el escriba, dijeron a Esdras, el escriba, que trajese ¿qué cosa? El libro de la ley de Moisés. ¿Qué es el libro de la ley de Moisés? La escritura. Amados hermanos, fíjense, el modelo que encontramos aquí, ¿cuál es? Que la escritura es la centralidad de nuestro culto a Dios. Porque la escritura nos va a señalar el cómo adorar a Dios. Nos va a revelar la grandeza de Dios, la majestad de Dios, lo sublime de Dios, los planes de Dios, la pecaminosidad nuestra. Nos va a llevar al arrepentimiento, a acogernos a su misericordia, nos va a dar dirección. Y todo esto junto, cuando se combina, si usted es alguien sensato que teme a Dios, que ama a Dios, que quiere vivir para Dios, va a terminar arrepentido, dando gracias, agradecido. Entonces, la escritura juega un rol preponderante. Por eso se vuelve inadmisible que haya ausencia de escritura en un culto. Hay ausencia de escritura en la predicación. Los protestantes, después de la Reforma, especialmente los movimientos del separatismo inglés, que es de donde salimos nosotros los bautistas,
meditando en estas cosas, decidimos poner nuestro púlpito, que es ese mueble, la Biblia dice de madera, no hay problema en que sea de acrílico. Ahorita estaba solo bromeando, a lo mejor si esto hubiera sido en estos tiempos, hubiera puesto uno de acrílico, de cristal, pero lo importante que es que este mueble, que es donde se apoya la palabra de Dios, tenía un lugar elevado y centralizado. Por eso nosotros en la configuración de nuestro templo ponemos siempre el púlpito al frente y en el medio, para decir a todo el mundo: nuestra adoración es bíblica, nuestro mensaje es bíblico. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Apunta a la centralidad de la Escritura. Aquí lo importante no es el material del púlpito, ni la elevación del púlpito, si tiene que ser de 3 metros, 1 metro, 2 metros. No, poco elevado por comodidades. Pero lo importante es el principio de la centralidad. Amados hermanos, definitivamente todo el pueblo de Dios debe de convocarse, de reunirse allí donde es convocado. En este caso ocurrió en una plaza. En el caso de la iglesia local, allí donde ésta se establece. En nuestro caso es en este lugar. Y el creyente ha de ser responsable de ir a la congregación con un entendimiento bien definido de qué va a hacer allí. Primero va a una santa convocación. No estás viniendo a la feria, no estás viniendo a la pasarela de moda, no estás viniendo a sociabilizar, no estás viniendo a cosas terrenas, estás viniendo a una santa convocación. Porque el Dios que se hace presente cuando 2 o 3 están reunidos es santo, santo, santo. Glorioso por naturaleza, terrible. A tal punto que dice la Biblia: Jehová está en su santo templo, calle delante de él, enmudezca delante de él toda la tierra. ¿Por qué debemos de enmudecer? ¿Significa que no podemos cantar? No. Enmudezcamos ante su palabra. Es tiempo de asamblea santa, de estar atentos para escuchar lo que Dios tiene que decir a nuestra vida, a nuestros corazones, a fin de que podamos ser edificados, guiados, exhortados, corregidos, instruidos, etcétera, etcétera, etcétera. Definitivamente en el culto cristiano no puede faltar la lectura pública de la Escritura. Ese momento en el cual un lector pasa al frente y lee la Escritura. Vaya conmigo al versículo 2 y 3, por favor. El sacerdote Esdras trajo la ley. En aquellos tiempos eran unos rollos enormes. Hoy en día tenemos este sistema que es distinto. De hecho, me encanta, pude conseguir una Biblia de púlpito, de las grandes de antes. Y aquí la puse y de aquí no se va a mover, para que esté en el centro como era antes. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de quién, mis hermanos, léalo ahí. Entonces es competencia de toda la congregación escuchar la palabra de Dios. Para todos, no se limita a un grupo particular. Y debe de callar toda la tierra en ese instante, porque el Dios de la gloria va a hablar por medio de su palabra. Es el momento en el cual usted debe de estar en silencio y con atención. ¿Y cuál debe de ser la actitud? De Dios me va a hablar. ¿Cuántas veces nos quejamos y decimos: me gustaría saber lo que Dios tiene que decir? Oye, pero si tienes la oportunidad. ¿Cuándo? Cuando se está leyendo la Escritura. El sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres. Qué hermoso, porque en el lugar santo y en el lugar santísimo solo podían entrar los sacerdotes y los levitas.
El que no era levita, aunque fuera hombre, no podía llegar allí. Pero en esta santa convocación, por eso yo digo que no hay nada más parecido al culto neotestamentario, que encontramos hombres y mujeres con capacidad de entendimiento reunidos alrededor de la palabra para escuchar la palabra. El mensaje es para todos. Por eso no hay discriminación ni distinción. Hombres y mujeres por igual deben escuchar la palabra de Dios. Y al mismo tiempo nos va a apuntar que la iglesia debe de tener un programa para la lectura de la palabra pública. Aquí lo tenemos. Tenemos una lista de hermanos lectores que cada domingo leen una porción. Empezamos por el Evangelio de Mateo, esperamos llegar al Apocalipsis para después empezar por Génesis. Así de hombres como de mujeres, de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. La palabra no es algo que se trae como un objeto de presentación litúrgica, ni tiene poder por sí misma como fetichismo. ¿Saben por qué digo esto? Porque en algunas iglesias, ¿qué es lo que vemos a la hora de la palabra? Voy a decir lo que hacen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura de la santa palabra de Dios. La ponen, los púlpitos modernos de ahora tienen una cosa aquí que la ponen abierta. Y el predicador va y habla de lo primero que le viene a la mente, menos de lo que sé. Conozco creyentes evangélicos que te dicen, ponga la Biblia abierta de frente a la puerta para que los demonios huyan. O póngala debajo de la almohada para que duerma bien. No funciona, hermano. Yo no le he puesto, pero sé que no funciona, porque la Biblia no tiene poder mágico. Y nos reímos, pero estos fenómenos pasan. La Escritura ha sido dada no como objeto de culto litúrgico, sino como voz de Dios que tiene que ser leída, explicada, aplicada y puesta en práctica. Porque la fe sin obras es una fe muerta. La Biblia dice en el libro de Santiago, no seas oidor olvidadizo, sino que hacedor de la palabra. Entonces, mis queridos hermanos, tiene que haber lectura pública. Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día. Leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Y nos quejamos cuando leemos un capítulo entero, ¿verdad? Oiga, este hombre leyó y leyó. Claro, fue un día muy particular, no lo hacían todos los días así. Y de todos los que podían entender y estaban atentos al libro de la ley. Entonces, definitivamente tiene que haber lectura pública de la Escritura. Pero también tiene que haber explicación de la Escritura. Y mire qué importante esto, porque hoy en día desde los púlpitos se está alegando y se está diciendo la predicación, el mensaje. Pero cuando vamos a una porción como esta, descubrimos que una predicación y un mensaje tiene que ser el resultado de una exégesis, o sea, de un examen cuidadoso y detallado
de uno o varios textos bíblicos en cuestión, de tal manera que se extraiga la idea principal y las aplicaciones prácticas del texto se desarrollen y se expongan. Y digo esto porque lastimosamente en muchos lugares lo que estamos viendo es mensajes que en realidad son el resultado de las ideas preconcebidas o caprichosas del predicador según su interés particular y no según la verdad de Dios. O personas que van a la Biblia porque ya elaboraron un mensaje y van a buscar textos aquí y allá que supuestamente expliquen o avalen su enseñanza. Se trata de hacer exégesis, extraer, no eisegesis, meter. Tiene que haber explicación del texto. Tiene que ser expuesta la palabra de tal manera que la audiencia presente escucha el texto en cuestión y escucha la exposición en base al texto y examina lo expuesto por el mismo texto. Un error que tiene el cristianismo moderno y que usted no debe, y que usted debe de evitar en su vida, si ha caído en él, es el tragarse de primera instancia todo lo que un predicador le diga. No. Lea la Escritura y examine toda predicación a la luz de la Escritura. No ponga en práctica nada escuchado en un sermón hasta que usted no haya examinado por la Escritura de que lo que se está diciendo es de esa manera. Eso es lo que vamos a ver aquí. Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres. Y todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él, y ahí cita otra serie de personas. Y esto es lo que empieza a ocurrir. Verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. O sea que fue pública la cosa. Porque estaba más alto que todo el pueblo. O sea que el pueblo está mirándolo allí, como usted me está mirando aquí, que está abierto el libro. Cuando tú ves a algún predicador cerró la Biblia y la tiene tiradita por un lado y no está con ella, busca aquí, busca allá. Pero resulta que no tiene un cuaderno de notas donde ha puesto el texto bíblico por escrito. Está inventando. Y ese tipo de gente nada más que te habla de lo mismo, y después cuento va y cuento viene. Tiene que haber notas. Tiene que haber notas. Y no tiene que ser unas notas de 10 páginas como el sermón de la semana pasada. Cada predicador tiene su estilo. Sí, mi nota de la semana pasada tenía 10 páginas. Mira, esta semana tiene una. Pero lo estudié bien estudiado. A donde quiero llegar es que la exposición de la palabra exige diligencia, responsabilidad, trabajo. Cuando vamos al Nuevo Testamento y surge aquel problema de las mujeres griegas que estaban siendo mal atendidas en la distribución y vienen con la queja ante los líderes de la iglesia, ¿qué dice Pedro? No es justo que dejemos la palabra y la oración para atender a las mesas.
Es responsabilidad del predicador de la iglesia invertir la mayor parte de su tiempo en el estudio de la Escritura a profundidad y en la oración. Un pastor no puede descuidar el estudio diario. Y ustedes como iglesia tienen que exigírselo a su pastor. Pero tienen que crearle el espacio para que el pastor estudie. Yo soy bendecido en eso. Porque si yo tuviera que hacerme cargo de los asuntos administrativos de la iglesia, primero se estuviera cayendo el templo. Porque yo no sé poner ni un clavo en la pared. Una vez fuimos a pintar el otro templo de allá de la Griffin. Oye, yo emocionado porque había pintado las puertas de entrada. Cuando terminé, al rato veo que David coge y vuelve a pintar las puertas. Digo, ¿qué pasó? Tenía chapucería. Dice, no, pastor, usted que está más ciego que una cabra porque usted estaba mal por todos lados. Yo doy gracias a Dios por David, de verdad se lo digo. Cada vez que hay trabajo, él cita a todo el mundo menos a mí. ¿Sabes lo que me dicen? Él me dice, es que si tú vienes te pones a hablar de Biblia y me entretienen los obreros. Váyase a estudiar, que es mejor que usted esté estudiando. Eso es una bendición, hermano. El otro día mi mamá me llama, andaba yo eso fue como el viernes, estaba bien mal con una fiebre altísima, pero tenía atraso con mis estudios. Y ella me llama y dice, pero tómate un descanso, tú no puedes dejar de estudiar aunque sea un día. Digo, es mi deber, es mi responsabilidad. Mire, hermano, un pastor es como un cocinero responsable de alimentar a varios obreros. Si cocina mal, el obrero se debilita o se busca a otro. Pero si cocina bien, la gente cobra fuerza. ¿Por qué se llama pastor? Porque le toca pastorear a las ovejas. Le toca dar el alimento sólido. Y eso exige trabajo. Un sermón no se prepara en 2 horas, ni en 4, ni en 8. Un sermón a veces tarda hasta más de una semana en preparar. ¿Por qué usted cree que yo estoy predicando de esto y no de Juan 4? Porque no he podido terminar todos los estudios para preparar el sermón que tenía que dar hoy. Porque lo único que tengo escrito es la tesis del tema, porque todavía estoy discerniendo las otras 42 páginas que llevo escrito a mano del estudio para aplicarlos correctamente. Porque lo que un pastor dice desde el púlpito puede o edificar o perder a una persona. Y es una responsabilidad muy grande que no se puede tomar con ligereza. Para que cuando el pastor se pare en el púlpito pueda tener la autoridad de decir, así dice Dios, no porque él se crea Dios, sino porque lo que está hablando va a tono con lo que está expuesto en la palabra de Dios. Mire lo que dice el verso 4. Esdras estaba sobre el púlpito de madera. 5. Abrió Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Todo el pueblo estuvo, ¿qué? Atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y si usted se da cuenta, el pueblo está participando. Todo el pueblo respondió, ¿qué? Amén. ¿Se da cuenta que el pueblo estaba diciendo amén? Hermano, no le dé miedo participar cuando se está predicando con un amén, un gloria a Dios, como le dé la gana a usted. Hermano. Bendijo entonces Esdras. Verso 8. Leían en el libro de la ley de Dios. ¿Y cómo leían? Claramente. Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea,
razonaban y explicaban para que la gente entendiese no lo que el predicador quería decir, ni le interese decir, sino lo que Dios había dicho. Por eso no hay nada mejor que coger un libro de la Biblia en el capítulo 1, verso 1 e ir adelantando poco a poco, porque eso le fuerza a usted a predicar todo el consejo de Dios. Y nadie va a poder decir, lo está diciendo por mí. No se está diciendo por ti. Con eso se habla eso. Predicación bíblica, ¿qué cosa es? Abrir el texto, leer el texto, razonar el texto, exponer el texto, aplicar el texto. Definitivamente, la predicación no puede faltar. Predicación bíblica, soportada por la Escritura. Otro elemento que no puede faltar en nuestra fiesta o culto a Dios: la alabanza, la adoración. Miren, adoración motivada por la palabra. Fíjense qué grande es esto. Y por supuesto por todo lo que Dios es y ha hecho por nosotros. Miren el versículo 8, un momento por favor. Bendijo entonces Esdras a Jehová. Esta frase, bendijo, es una expresión de alabanza que puede ser hecha o con palabras o con cánticos. ¿Y qué hizo el pueblo? Respondió a esa alabanza. ¿Qué hizo el pueblo? Gritó amén, amén, porque eso está en exclamación. Si usted se da cuenta, ahí hay una actitud emocional fuerte. Amados hermanos, expresar adoración a Dios no tiene que ser necesariamente en una actitud tan monótona, en una parsimonia que creemos que es la manera santa de proceder. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, si ese es tu temperamento, adelante, gloria a Dios. Pero lo que yo veo aquí, ¿qué cosa es? Exclamación, amén, amén. No nos debe dar miedo ser efusivo a la hora de expresar nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra admiración y nuestra aprobación por todo lo que Dios es, todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios hace y todo lo que Dios ha declarado. Bendito sea Dios que me ha dado voz. En la Biblia, ¿cómo más respondió el pueblo? Alzando ¿qué? Sus manos. Entonces fíjense que cuando hablamos de alabanza, estamos hablando también de esas expresiones de alabanza que sí son reguladas por la Biblia y permitidas en la Biblia. ¿Es bíblico alzar las manos cuando alabo a mi Dios? ¿Qué hicieron ellos aquí? Alzaron sus manos. ¿Saben qué es lo que yo creo que no es bíblico? La manipulación. Vamos todos a levantar las manos. Levanta tus manos al Señor. No, tú no mandas a nadie a hacer nada. Pero si usted quiere levantar las manos cuando está alabando a su Dios, hágalo. Mire, unos alzaron las manos y otros, miren lo que hicieron. ¿Qué hicieron? No le estoy oyendo, le alto. Se humillaron, y como se humillaron, ¿qué hicieron? Se inclinaron, adoraron a Jehová inclinados a tierra. En hebreo, ¿sabe lo que es eso? Esto. ¿Sabe lo que está pasando ahí? Unos amén, amén, los otros rostro en tierra. La adoración no limita las expresiones de humillación o reconocimiento o exaltación que un creyente quiera darle a Dios cuando esto lo hace genuinamente y no por manipulación, drama o artistaje.
Porque hay quien quiere llamar la atención. Cuando está saliendo del corazón, mis hermanos, a mí saliendo en cámara, qué bueno. El otro día tuvimos aquí una vigilia. Fue maravillosa. Habían algunos hermanos arrodillados. Otros estaban con las manos para arriba. Y habían algunos postrados en el piso, boca abajo completo, acostados, tendidos a la nada, clamando por una joven enferma. Pastor, aquí no somos carismáticos. ¿Usted ha leído ahí la palabra carismático? Dígame, ¿dónde está esa palabra ahí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Un pueblo congregado en una reunión santa en torno a la palabra, que porque están entendiendo la Escritura, la voluntad de Dios, no pueden hacer otra cosa que alabarle, reconocerle y expresarle aún con sus emociones, no emocionalismo, sus emociones, el reconocimiento y la gloria a su Dios. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Había alabanza. También había oraciones. Dice, bendito sea Jehová Dios. Y en el Nuevo Testamento hay oraciones. Tiene que haber intercesión, porque el pueblo tiene necesidad. Y oraciones basadas en la Escritura. Según la Escritura nos va revelando nuestra pecaminosidad, respondemos en oración. Y ya en el Nuevo Testamento, aquí no está, pero en el libro de los Hechos sí, Hechos 2:42, la celebración de las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. De esto no voy a hablar porque hace poco hablamos de esto. Entonces, definitivamente, ¿cuáles son las partes del culto? En una convocación santa tiene que haber lectura, explicación, alabanza y sus expresiones. Para esos que dicen que hay que ser bien rígido. Y déjeme decirle, yo fui defensor acérrimo de esta rigidez en un tiempo, cuando era más joven, hasta que me choqué con pasajes como estos. Ahora vamos a hablar de este pasaje, pero no puedo dejar pasar por alto esto. Vamos a hablar ahora de la actitud y la cívica cristiana durante el culto, el comportamiento. Primero, Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Hágase todo decentemente y con orden, porque el culto cristiano es una convocación santa. ¿Eh? Ya lo dijimos. Primero, ¿con qué actitud debo de acercarme? Versículo 3. Leyeron el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro. Debo de estar presto para atender a lo que se está leyendo. Por tanto, no es el tiempo de estar en el lobby, en el baño, jugando, conversando, en el celular. No es el tiempo de estar haciendo conversaciones. Es el tiempo de estar, ¿qué? Atendiendo, porque lo que estoy escuchando es la palabra de Dios. Es la voz de Dios que me va a decir esto y esto. Aparte de que estamos en la presencia de Dios. Y Dios merece respeto. Hay que estar atentos. Atentos a las dos formas en que Dios nos habla. Había que estar atento aquí a la lectura de la Escritura y atento a la explicación que se estaba dando de la Escritura. Mira el verso 9. El gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová. ¿Por
porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra. Estaban llenos del Espíritu Santo, mi hermano. ¿Y por qué estaban llenos del Espíritu Santo? Porque como habían estado atentos a lo que se estaba leyendo y a lo que se estaba explicando, las cosas empiezan a cambiar. Porque es imposible estar atendiendo correctamente a la predicación y a la lectura de la Biblia y no terminar quebrantado por el Espíritu. Porque cuando se expone la pura palabra de Dios, por lectura y por explicación, el Espíritu da testimonio a tu espíritu, te quebranta, te humilla, te convence, te renueva, te transforma, te lleva al arrepentimiento, te llena de gozo y te derrumba. Y dice ahí que todos estaban como llorando. Y estaban todos no había limitaciones, pero porque estaban atentos. Tiene que haber respeto. Verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo. O sea que cuando esto ocurrió, ¿todo el mundo qué? Tiene que haber respeto. Cuando venimos al culto, tiene que haber respeto, porque Dios es santo, santo, santo. ¿Y cómo se manifiesta el respeto? Con una buena actitud. Llegar puntual, correctamente vestido, tener buena postura y buen comportamiento durante el servicio. Yo puedo entender, hay emergencias que surgen. ¿Necesita salir al baño? Vaya por los laditos, sí, sin causar disturbio. Usted tiene un niño chiquito de brazo inquieto, siéntese al final. Se pone un poquito inquieto, todos entendemos eso. Usted se para, va allí afuera un momentito, lo calma y luego entra. Todos lo entendemos. Que usted un día le cogió tarde por eso por lo entendemos, pero procure llegar temprano. Por respeto, porque cuando usted se va a congregar, está viniendo a la santa convocación, donde el sacerdote es usted. Y donde Dios, que es el Rey de la Gloria, está esperando para que tú le ministres el sacrificio de alabanza. Y pregunto, ¿merece Dios tu respeto? Dios merece tu respeto, porque Dios te respeta a ti. Y tus hermanos merecen tu respeto. Y es importante enseñarle a los niños respeto. Yo me acuerdo, yo de niño era muy intranquilo, muy... ¿Entienden la palabra bellaco? De muchas pillerías, maldades, trampas. Yo ayudaba como monaguillo en la iglesia católica de mi pueblo. Yo me había robado una guayaba del patio de los curas y le habían dado las quejas a mi abuela. Y mi abuela me había sonado por culpa de él. Me había pegado. Le dije, tú me la vas a pagar. Y se me ocurre, como el cura es el único que toma el vino durante la Santa Cena y ellos creen que se convierte en sangre de Cristo. Y yo era un monaguillo. A la hora del ofertorio vengo yo con las dos vinajeras, un frasco con agua y el otro con el vino. Pero ellos tienen un lugar en el sagrario
que son las crismeras, que es donde se ponen los crismas, los aceites consagrados de ellos, y la sal que usan para los exorcismos, y para el bautismo y todo eso. Y agarra el puñado de sal y se la echa a la copa con el vino y el agua, y cuando lo mezcla todo, aquello queda bien salado. Y él hace todo su rito ahí. Cuando el hombre se da el trago, no lo puede escupir porque es la sangre de Cristo. Me acuerdo que me mira por un lado y me dice: deja que esto se acabe. ¿Qué te fuiste tú? No, el hombre no había terminado la misa, ya yo había ido tumbado. Miren, hermano, ella fue a dar las quejas. Y me han agarrado. Yo no sé por qué los viejos de antes tenían la costumbre de alarte por aquí, por las patillas. Me trajeron por la patilla adentro de la iglesia. Ellos tienen un lugar que le llaman el sagrario, que es donde ponen el vino y el pan que quedó de la misa y que no se consumió, y ellos creen que Cristo está ahí con una luz roja. Y dice: Cristo está aquí, y en presencia de Cristo. Y oye, tú aprendías las reglas porque te enseñaban a dividir en sílabas. Eso no se hace. Y vuélvase a portar mal para que usted vea. Chacho, pues yo era el más santo de los santos en la misa, con semejante lección. Y uno se ríe, pero le enseñaban a uno: Dios está ahí y hay que portarse bien. Aquí no tenemos sagrario, pero tenemos algo mejor que sagrario. ¿Qué es quién? Cristo. Y Él merece nuestra atención y nuestra buena actitud y respeto. Debe de haber actitud de adoración y gratitud, y una actitud de gozo. Sí, de gozo. E incluso déjeme decirle algo, porque aunque usted no lo crea, es de buen cristiano y es bíblico que cuando hemos sido llenos del Espíritu Santo e impactados de una manera significativa en nuestro culto a Dios, que compartamos juntos hasta comida y hagamos fiestas y comamos. Mire esto. Mire ahí el verso 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Y por qué hicieron eso, mis hermanos? Porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Ahora yo te quiero hacer una pregunta: ¿has entendido la palabra enseñada? Cuando salga de aquí, vaya y lleve a su familia a comer. Porque eso es lo que hacen los buenos cristianos. Es bíblico. Es maravilloso. La santa convocación que empezó allá por entender la palabra continúa después en un ambiente festivo de hermanos que comparten su alegría por haber sido tocados por la gracia de Dios y el mensaje de la palabra en una convocación que ha sido de bendición a su vida. Tenían comunión. Un culto así produce una iglesia alegre. Porque como estaban, fíjense, estaban llorando, ¿verdad? Pero no era llanto de amargura. El pueblo se fue a comer y a beber, y arriba decía hasta vino, fíjense ustedes, no era agua. A regalar porciones, o sea, invitar a otros a comer también. Ya sabe, si entendió, invita a su hermano. Si hace rato que no comparte con él, ya pensaron que le iba a decir que me inviten. No, los voy a invitar yo a ustedes. Y ustedes pagan. Obsequiar porciones, a gozar. Me encanta esta. Gozar de grande que, mis hermanos.
grande alegría. El Evangelio no es tristeza, es alegría. Yo sé que algunos tenemos la cara de viejos resabiosos, como yo, pero es alegría, hermano. Cuando Dios le haya mostrado un pasaje que haya tocado su vida, llame al hermano que sea y cuéntele. Yo acostumbro a hacer eso. Ahí es que más me aguanta el pobre David. Lo llamo a él o a Julio. Con David hablamos 4 horas, con Julio 8. Pero no hay cosa más deleitosa que llamarse y decir, encontré esto en la Biblia, mira, ¿qué tú crees? Que oye, de verdad que con alegría. El Nuevo Testamento que nos va a decir, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Entonces, definitivamente, hermano, acérquese a la Santa Convocación, con respeto, pero con alegría, con una disposición de oír, pero también de aplicar. Y en todas las cosas adorando y dando honor y gloria a Jesucristo, su Señor. Amén. Vamos a orar y quedamos despedidos. La cena la vamos a dar el domingo que viene. Sé que me extendí un poquito, hoy que traía una sola página, me extendí un poco más. Esas cosas ocurren. Pero estaban aquí, no sé qué. Pero doy gracias a Dios, mis hermanos. Tiene que ser siempre nuestro espíritu el procurar mantener nuestro culto de la manera prescrita por Dios. Y es importante, tiene que haber respeto, tiene que haber orden, tiene que haber alegría. Y no podemos bajo ninguna circunstancia coaccionar las expresiones de adoración que un creyente dé durante su alabanza a Dios. Amén. Que el Señor le bendiga. Y ¿saben por qué le digo esto? Mire, el domingo pasado tuvimos una alabanza, la de hoy estuvo buenísima también. El domingo pasado fue tremenda. El domingo pasado hubo un coro que cantamos, que yo lo vi más de 80 veces en mi casa. No se lo miento. Y desde la cámara que está allá atrás se ven algunos de ustedes cantando. Oye, ustedes se veían con un gozo tremendo. Alguien le dijo a Arielita, pastor, te vas a regañar. Porque cuando acabó el culto, y yo creo que en la semana ya me le dijo, oye, te felicito, qué trabajo tan lindo hiciste para tu Dios. Qué bendición es que cuando cantamos alabanza a nuestro Dios, hay que alegría en el corazón. Así que nosotros de pie vamos a cantar una oradora de Sion para que haya alegría y terminar con alegría y pueda ir a comer e invitar a comer a otros. Amén. Que el Señor me les bendiga. ¿No iban a cantar oradora de Sion? Pues ahora van a cantar oradora de Sion.